SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Todo lo bueno se acaba y el puente agota hoy para quien lo haya tenido sus últimas horas. Lo hace además pendiente del tiempo, del mal tiempo, porque el viento y la nieve van a empezar a complicar las cosas por el norte. De ahí que la DGT haya recomendado a los conductores que adelanten su regreso si están en esa parte del país. Así que a esta hora, y para empezar, lo primero tiene que ser el pronóstico. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Durante la mañana nevará en el interior de Galicia a partir de unos 800 metros. También se extenderá a Asturias y Cantabria en algunos puntos a partir de tan solo 400 metros, y a partir de mediodía y a medida que avance la tarde, la nevada se extenderá al norte y este de Castilla y León, al interior de Euskadi, también al norte de Navarra, así como en el sistema central, el Ibérico y los Pirineos. En zonas de montaña coincidirá con muchos momentos de viento muy fuerte, provocando visibilidad nula. Y el viento es lo que más vamos a notar en todo el país, soplará especialmente intenso en el Mediterráneo con rachas de más de 100 km por hora. Y en general tiempo cambiante, con momentos de sol, pero también de chubascos. Sensación de más frío que ayer en todo el país. Hubo algún atasco ayer para acceder a las grandes ciudades, sobre todo en Madrid. 10 comunidades están en aviso por nevadas, viento, deshielos y aludes por una borrasca que se llama Barra y que podría acumular hasta 20 centímetros de nieve en Castilla y León. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Este 8 de diciembre nos va a dejar un cambio que definirá buena parte de la política europea y exterior en los próximos años. Y que tiene esta voz, Olaf Scholz, que esta mañana va a tomar posesión como nuevo canciller de Alemania. Acaba así la era Merkel y llega una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales a los que va a tocar, para empezar, enfrentarse con la gran crisis abierta ahora mismo en el tablero internacional, que es la de la frontera en Ucrania. Estados Unidos amenaza con sanciones a Rusia si se produce la invasión que temen sus servicios de inteligencia. Y de esa amenaza de sanciones le habló Biden a Putin en la videoconferencia de 2 horas que tuvieron ayer ambos mandatarios. Washington busca la complicidad europea en un frente común ante Moscú. Pero antes incluso que eso, el nuevo canciller tiene otra urgencia: frenar el avance de contagios por coronavirus, que deja más de 500 muertos en el recuento que Berlín ha publicado esta noche, Bayo. 527, la cifra más alta desde febrero en Alemania, donde además suman otras 69.000 infecciones. En Francia, la incidencia de 430 casos por cada 100.000 habitantes supera ya la de la cuarta ola, la del verano. Ayer detectaron casi 60.000 positivos. 12.086 pacientes son actuellement hospitalizados. Y las hospitalizaciones registraron su mayor subida diaria desde abril. Solo en UCI hay más de 2.000 franceses ingresados. En Italia preocupa también el aumento de la presión hospitalaria, especialmente en las regiones del Véneto, Liguria y el Lazio, y la expansión de la variante Omicron, de la que ya hay un centenar de casos confirmados en el Reino Unido. Pues en España los datos de ayer también se publicaron de noche a medianoche. La incidencia sigue subiendo en nuestro país, está en 290 casos por 100.000 habitantes, al borde ya por tanto del riesgo alto. Vamos a un ritmo de 10.000 positivos al día. Las comunidades con los peores datos son País Vasco y Navarra, que también encabezan la ocupación de UCIs. Antes que las restricciones, el gobierno impulsa la vacunación, que desde el miércoles que viene llegará a los niños de entre 5 y 11 años. Serán las comunidades las que decidan los tiempos y, sobre todo, el lugar en los que los vacunen. Algunos territorios lo harán en los colegios y otros en los centros de salud. De momento, lo último que sabemos de la vacuna es que es eficaz ante la nueva variante del virus. La Omicron es eficaz, aunque menos, bastante menos que ante las otras cepas. De ahí la importancia de la dosis de refuerzo. Estas son las primeras conclusiones del Instituto de Salud de Sudáfrica, Javier Gregori. La nueva variante Omicron evade la protección inducida por la administración de la vacuna de Pfizer mejor que otras variantes detectadas hasta ahora de la COVID-19, según los primeros ensayos de laboratorio que han realizado en Sudáfrica científicos del Instituto Africano de Investigación en Salud. En concreto, estos investigadores han detectado que la infección por Omicron reduce hasta 40 veces la generación de los anticuerpos bloqueadores del coronavirus en comparación con la cepa detectada en China hace casi 2 años. Por lo tanto, la pérdida de protección inmunológica es sólida pero no completa. Esta es la única buena noticia, según ha explicado Alex Sigal, el jefe de investigación de este laboratorio con sede en Durban, tras recordar que se están enfrentando a la variante con más mutaciones. Además, este estudio realizado en Sudáfrica también confirma que la administración de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, la llamada dosis de refuerzo, podría ayudar a detener el avance de esta variante Omicron, que presenta el mayor número de mutaciones detectadas hasta ahora, más de 50.
Este día festivo en España nos trae también la transición en las conversaciones sobre la reforma laboral que tiene que estar lista antes de que acabe el año. Y de cara a la reunión que van a tener el viernes con sindicatos y patronal, Trabajo ha elaborado una nueva propuesta. Corrige la limitación del número de trabajadores temporales en función del tamaño de la empresa. La idea es poner un tope a la duración de esos contratos a los días que se pueden alargar. En la política, hoy empieza el proceso de primarias express que ha puesto en marcha Ciudadanos ante la posibilidad de que Juanma Moreno adelante las elecciones andaluzas. Juan Marín quiere repetir como candidato. En 7 días acaban esas votaciones. Más tiempo, hasta 2 meses va a tener para resolver el juez británico sobre la inmunidad de Juan Carlos I. Lo ha denunciado por acoso y difamación su examante, Corinna Larsen, y escuchadas las partes, ahora el Tribunal de Londres va a dirimir si se puede juzgar al emérito, que por cierto quiere volver a España y recuperar su asignación económica. Y la portada la vamos a completar con los deportes, con el fútbol Sampe, porque anoche cumplieron tanto el Madrid como el Atleti. Los dos se meten en la ronda de octavos de la Champions, ya estaban los de Ancelotti, complicado lo tenían los de Simeone, que sacaron la casta, se imponían con autoridad 1-3 a Oporto, con los goles de Griezmann, Correa y De Paul, ayudados además por el Liverpool, que ganaba 1-2 en Milán. Noche que guardará Simeone en el recuerdo. ¿Cómo lo vamos a recordar? Como los clásicos partidos de Champions de toda la vida. Tuvo todo, expulsiones, peleas, ventaja 3-0, sin saber nosotros al menos cómo iba el Milan, entrenándonos cómo iba en el transcurso del partido. Fútbol, muy lindo. Real Madrid 2, Inter de Milán 0, marcaban Kroos y Asensio, los de Ancelotti son primeros, en el resto Manchester City y Ajax primeros de grupo, en los otros dos grupos, el Paris Saint-Germain y el Sporting de Portugal son segundos. Hoy se completa el resto, a las 9 Bayern Múnich Barça y Salzburgo Sevilla. Barça y Sevilla necesitan ganar para pasar, también Atalanta Villarreal, los de Emery les vale el empate, todo desde las 8:30 en Carrusel. Pues así comienza este miércoles 8 de diciembre. Enrique García, buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Hoy es el Día de la Inmaculada. Es una fiesta que se celebra no solo aquí en España, también en América Latina. Y ha sido una madrugada muy musical en Sevilla, también en León, que por primera vez se ha sumado a una tradición hispalense que se remonta a los años 60 y consiste en que las tunas, las agrupaciones de tunas universitarias, recorren la ciudad cantando. Hasta altas horas de la madrugada y finalizan entregando flores a la Virgen en el centro de la ciudad. El año pasado no se celebró esta fiesta por la pandemia. Bueno, y si buscamos hoy una efeméride podemos irnos al 8 de diciembre del año pasado. Sí, porque tal día como hoy, aunque parezca que ha pasado mucho más, todos mirábamos a Londres, porque allí se inició la carrera en la que seguimos todavía. Hace un año se suministraba por primera vez una vacuna contra el coronavirus en Occidente. La recibió una mujer de 90 años. Los tabloides ingleses hablaban del día V. V de vacuna y V de victoria. ¿Y con qué velocidad ha pasado un año? Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Aunque las cifras siguen muy por debajo de la de los países de nuestro entorno, en pleno puente y con las Navidades a la vuelta de la esquina, la curva de la pandemia asciende en España y la incidencia roza ya el riesgo alto. Llegamos a riesgo alto a partir de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 290, con una subida de 42 puntos desde el viernes. Se han registrado casi 44.000 contagios y la media de ocupación en las UCIs está por encima del 10%. Con esta fotografía el gobierno sigue descartando nuevas restricciones y sigue apostándolo todo a la vacunación. Y lo que espero es que adopten las mejores decisiones en relación a la vacunación infantil para cuando esta llegue el 13 de diciembre estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, poder empezar a inocular y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca. El 13 de diciembre España recibirá 1,3 millones de vacunas infantiles y el día 15 comienza la vacunación para los menores de entre 5 y 11 años. Las 2 dosis, que son de la vacuna de Pfizer, se van a espaciar 8 semanas y no 3, como ocurre con los adultos. Este primer lote cubre a 1/3 de los niños de esta edad y ahora las comunidades están anunciando dónde y cómo van a realizar esa vacunación. El consenso pasa por empezar a vacunar a los más mayores. Así que tenemos por delante un mapa con diferencias por territorios porque cada comunidad está preparando un despliegue diferente. Castilla-La Mancha, por ejemplo, vacunará en los propios centros escolares. Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Era la intención que ya se indicó cuando se conoció la decisión de la EMA y que ahora confirma el Gobierno. Juan Camacho es el director general de Salud Pública. Como decía, se iniciará este próximo día 15 de diciembre y se llevará a cabo en los centros educativos hasta donde acudirán los recursos asistenciales necesarios. La incidencia entre los menores de 11 años es de 243 casos por cada 100.000 habitantes en Castilla-La Mancha. Lo que todavía no se ha concretado es cómo se gestionarán los permisos de los padres para que se administre la vacuna a sus hijos. Madrid vacunará a los pequeños en los hospitales y mediante la autocita. Radio Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. A Madrid van a llegar 150.000 dosis, una de cada 8 vacunas. A partir de ahí el dispositivo se va a poner en marcha para iniciar la administración en 15
día 15 en hospitales mediante el sistema de autocita que permite seleccionar día y hora. En Madrid hay 800.000 menores de 12 años que ahora mismo están actuando como motor de esta sexta ola, como lo fueron en su día los jóvenes durante la quinta. La incidencia a 14 días entre ellos es de 274 casos por cada 100.000 habitantes, casi 100 puntos por encima de la incidencia media en la región. Y en España ya hay 11 casos confirmados de la variante Omicron y más de 600 en 23 países europeos. Esta madrugada se ha publicado un informe que concluye que la vacuna de Pfizer es menos efectiva contra esta variante, pero que una tercera dosis reforzaría la protección. Los ministros de Sanidad de la Unión Europea hablaron ayer de la variante en una reunión en Bruselas. Participó la directora del Centro de Prevención de Enfermedades. Dijo que en unos meses esta variante, la variante Omicron, podría estar detrás de 1 de cada 2 positivos en el continente, y la Comisión reafirmó que no va a impulsar un debate sobre la vacunación obligatoria. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Aunque von der Leyen había reclamado un debate europeo sobre la obligatoriedad de la vacuna, cada gobierno hará lo que crea conveniente porque esta es una competencia nacional y la Comisión no puede hacer nada más que reconocerla. La vacunación es una necesidad sanitaria social, pero las decisiones sobre su obligatoriedad son competencia de los Estados miembros, ha dicho la comisaria Kyriakides. Las normas, pues, seguirán dependiendo de cada capital, conscientes que el debate tiene sus flecos, ya que sirva la anécdota de ejemplo. Ayer el ministro danés de la Salud, que unas horas antes había participado en la cena navideña de su ministerio con 2 vacunas puestas, tuvo que quedarse en la habitación de su hotel bruselense, aislado y sin poder asistir a la reunión de ministros tras dar positivo en el coronavirus. Y hay novedades en la negociación de la reforma laboral, no tanto en su avance, sino en las propuestas del Gobierno. El Ministerio de Trabajo va a presentar mañana una nueva propuesta en un asunto clave, que es la temporalidad. La idea del Ministerio ahora no pasa por fijar un tope de trabajadores temporales en función del tamaño de la empresa. Apuesta finalmente por limitar la duración de los contratos y no poner tope al número de trabajadores temporales. Alejandra de la Fuente, buenos días. Buenos días. Establecer 2 cotos a los contratos temporales. Esa es la nueva fórmula en la que está trabajando el Gobierno para reducir el uso de la temporalidad. Fuentes del diálogo social confirman a la SER que dicha fórmula pasaría por limitar a un número de días al año los contratos temporales. Los sindicatos piden que se limite a 60 días y la patronal a 120. Además, el Ejecutivo pretende reforzar la causalidad, es decir, las causas por las que se realiza un contrato temporal, de forma que las campañas de Navidad en comercios u hoteles tengan que ser cubiertas por trabajadores fijos discontinuos. El texto sobre el que trabaja el Ejecutivo pretende acercar posturas para intentar conseguir un acuerdo que incluya a todos los agentes sociales. Los sindicatos confirman que el próximo viernes volverán a reunirse con un nuevo documento. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. De forma intermitente, la guerra en la región ucrania de Donbass, un territorio fronterizo con Rusia, está activa desde 2014, cuando las tropas rusas se anexionaron la península de Crimea. Moscú apoyó militarmente a los separatistas de una región que tiene vínculos históricos con Rusia. Los separatistas proclamaron la independencia y la península de Crimea pasó a formar parte de Rusia. Se convirtió así en un sujeto político que nadie reconoce en la comunidad internacional, con una excepción que no es casual, la Bielorrusia de Lukashenko. Desde entonces han muerto 14.000 personas y según la ONU hay 1,5 millones de desplazados. La motivación de la guerra fueron las reivindicaciones separatistas de la región, siempre apoyadas y financiadas por Moscú, pero en el fondo hay un conflicto geoestratégico que se ha recrudecido estas semanas y que tiene como principales actores a Rusia y a Occidente. Moscú ha intensificado su presencia militar en la frontera y, según la inteligencia de Estados Unidos, hasta enero podrán concentrarse allí 170.000 soldados. La Casa Blanca cree que Moscú prepara una intervención militar en Ucrania. Y este fue el motivo de la videollamada ayer entre Biden y Putin, una llamada que terminó con amenazas de sanciones y que ha elevado la tensión a un nivel que no estábamos acostumbrados o que no habíamos visto desde la Guerra Fría. Informa desde Washington, Víctor Sancho. En la videollamada entre Biden y Putin, ambos presidentes han marcado sus líneas rojas para evitar que la actual tensión en la frontera de Ucrania no termine en conflicto. Como ha apuntado Jake Sullivan, el asesor en seguridad de Biden, la amenaza de los Estados Unidos es muy concreta. Si Putin decide invadir Ucrania, será castigado con severas y duras sanciones económicas y otras medidas que pueden incluir envío de material militar y despliegue de soldados. Unas medidas que irán coordinadas con sus aliados europeos, que estuvieron informados antes
y después del encuentro. El Kremlin, por su parte, ha explicado que no quiere confrontación, que sus tropas no amenazan a nadie y ha insistido en lo que hace días que exigen: garantías vinculantes de que la OTAN no va a ampliar su despliegue hacia el este y, por tanto, acercarse a sus fronteras, y que la alianza militar se comprometa a no incorporar países como Ucrania a la organización. Lo cierto es que hasta ahora Bruselas había evitado una ruptura total de las relaciones comerciales con Moscú y Angela Merkel era la clave para mantener los canales abiertos. Por eso, el mismo día en el que Alemania cambia de gobierno, Washington interpela a Berlín. El consejero de Seguridad de Estados Unidos pedía anoche que cese el contrato del gasoducto que une Europa con Rusia si Moscú invade Ucrania. No haremos como en 2014, dijo. Rusia echa el pulso a Estados Unidos y a una Europa que empieza a cambiar hoy, porque hoy toma posesión el socialdemócrata Olaf Scholz como nuevo canciller de Alemania. Leemos hoy en el periódico Le Monde que es un hombre tranquilizador, pragmático, sobrio y muy metódico. El perfil de The Guardian destaca que es el tercer canciller consecutivo nacido en el norte y que este gobierno está formado solo por ministros de esa zona del país. Será el cuarto socialdemócrata que llegue a la Cancillería. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Y lo hará con un gobierno paritario por primera vez en la historia política de Alemania. 8 ministros y 8 ministras. Además, las mujeres ocuparán 3 puestos claves: de Interior, Defensa y Exteriores. Olaf Scholz llega a la Cancillería con la pandemia como su mayor reto, por eso será un científico y médico el ministro de Sanidad. Lo que pasa en Alemania no se va a quedar en Alemania. Scholz tendrá que lidiar con conflictos internacionales como el que acabamos de escuchar, la tensión en la frontera de Ucrania y Rusia, y según la prensa alemana continuará con la línea política de Angela Merkel, aunque esto puede generar cierta tensión entre los socios de gobierno. Ese será otro de los retos del nuevo canciller, armonizar el coro que tiene en el gobierno con los suyos, los socialdemócratas, y con los verdes y los liberales. A las 9 de la mañana arranca la sesión de investidura en el Bundestag. Y en el Teatro La Scala de Milán inauguró anoche su nueva temporada. No pudo ser el año pasado, así que este sí se ha inaugurado coincidiendo con el Día de San Ambrosio, con un Macbeth distópico. Corresponsal en Roma, John Solés. La tragedia de Shakespeare en una Escocia del siglo XI, con música que un Verdi enfermo escribió en un balneario en el XIX, representada ahora en ambientes urbanos del XXI, con Luca Salsi y Anna Nebretko. Es la prima del nuevo Macbeth en el Gran Teatro La Scala de Milán, con uso y abuso de efectos digitales, pero con una espectacular exhibición de la orquesta bajo la dirección de Riccardo Celli, de los coros y del cuerpo de baile que escuchamos en su estreno anoche en el cuarto y último acto. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.